Bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Gracias, profe. Sí, señor. Buenos días. Ok. Buenos días. Entonces vamos esperando a ver un poco que ingresen los demás. ¿Cómo les fue en el examen? Se estaban quejando por ahí algunos por tiempo. ¿Será que fue muy largo el examen? ¿Qué creen Sí, ustedes? profe. Yo no alcancé a todo. Eh, yo creí que estaba razonable el tiempo. Bueno, dicho no alcanzó. ¿Quién más no alcanzó? Buenos Porque es días, que profe. Buenos días. Erika, sí. Sí, profe. Bueno, buenos días. ¿Quiere comentar algo o nos está saludando nomás hoy? No, acabé de entrar, no sé de qué están hablando, profe. No, es que pregunté si el examen les pareció muy largo, qué quejas hay sobre el examen. Y ya hoy lo voy a calificar. Ayer, Profe, ayer pues, en la tarde, sí, sí la me paré escucho. en el último punto, pero pues digamos que bien. Bien, bueno, pero el último punto, el resto sin problema. Sí, pues sí, Bueno, esperar, profe. ok, Vea, pues profe, a ver, sí. ¿cómo hace, bueno, ya mientras que ingresan los demás, cómo hace para uno sacar el 40% y saber cuánto le hace falta para la materia? O sea, ¿cuánto tengo que sacar como para pasarla? ¿Nos explica eso, por favor, Bueno, profe? sí, claro. Buena pregunta. Entonces, digamos, ¿cuánto tiene? ¿Quiere dar unas notas concretas o cómo es? Digamos, Pensé Profe, que íbamos a socializar las notas hoy, profe. sí, yo también pensé, pero mire, resulta que cuando uno pone a calificar, se demora más de lo previsto, ¿no? No, sí, profe, yo Pero, entiendo matemáticas. Hágale. bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo que nos solicita aquí Erika. Entonces, ¿usted tiene la nota de qué? ¿Del 60% ya? O, tengo las dos notas, es de una materia, la voy a hacer de una vez. Tiene derecho a entonces, juzgarme. tiene 40%, le falta un examen del 40%. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, usted quiere saber, bueno, ese 40%, permítame, ¿quién está por aquí? Entonces, un examen que vale 40%. Entonces, si usted saca 5, ¿cuántos puntos tiene la materia? Si usted saca 5, la nota máxima, digamos, usted tiene que multiplicar 5 por el 40%. Sí, y eso le da el valor, los puntos que le da el peso pues, que va a tener esto en la materia. A ver, exactamente, ¿40% qué es? 40% es 40, es una fracción, es 40 dividido 100. ¿Sí? Nosotros quitamos este símbolo de porcentaje y quitarlo, ¿qué implica? Que coloquemos un sobre 100. Entonces cancelo este 0 con este. Entonces usted tiene en realidad 4 sobre 10. ¿Sí? 4 sobre 10. Y eso lo multiplica por 5. ¿Sí? Porque vamos a suponer que usted saca 5 en el examen. 5 por 4, 20. Entonces tiene 20 dividido 10 igual a 2. Bien, entonces este 2, ¿qué representa? Este número 2, pues es la nota, el valor de la nota. Que este 5, como vale el 40%, en su definitiva, en la nota total del curso, vale 2 puntos. O sea, que si usted, por ejemplo, va muy mal en el curso y tiene un 1,5 hasta ahorita, entonces si usted saca 5 ahorita, tiene otro 2 y entonces la materia le quedaría entre 5, por decir algo. ¿Usted nos quiere decir en cuánto la lleva? O no usted, sino una amiga suya, para que hagamos las cuentas exactas. Sí, uno culpa al amigo, ¿no? Ese no son las notas mías, profe, es las de un amigo para hacer las cuentas. Entonces usted puede decir eso, que no son suyas, que es la de una amiga. Si son malas, si son buenas, pues Profe, no le escuché, el internet está como un poquito mala la conexión. Pero, ¿me sí. preguntó algo, profe? No, sí, que si se respondió la duda o si usted tiene Sí, sí, en cuánto lleva la materia o... la llevo en dos, por- tres, los dos cortes. sí, entonces usted necesita en 2, 3 los dos cortes. O sea que usted tiene 2, 3, ese primer corte, ¿cuánto valía? 2, 3 en definitiva la materia. Sí, llevo, o sea, en el primer corte saqué 0,9 y ahorita en el corte saqué 1,4. O sea, me suman 2, 3 los dos. Pero los Tiene dos Entonces primeros, 60%. o sea que las usted dos primeras, necesita 0,7 para ganar ya.
pues lo mínimo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, profe. O Listo, sea, listo. que la pregunta es, si usted necesita 0,7, ¿cuánto tiene que sacar para tener un 0,7 y pasar raspada? Pues entonces, sencillo, mire. Eso, sí, pues la idea es sacar la otra nota más alta. Ajá, La pero idea es que usted saque un 5 para que le queden 4,3. claro, sí es ¿Cierto? la idea, sino que igual siempre como que quiero tener la mentalidad de cuánto necesito por si las moscas Eso. pasar raspando. Ah, bueno, como nosotros sabemos ecuaciones, usted dice, bueno, 40%. Digamos que lo que usted necesita para sacar 0,7 es X, la nota que usted necesita sacar en este examen. Entonces, 40% por X me tiene que dar ese 0,7 que me hace falta. ¿Tiene cómo plantea una ecuación lineal? Mire, X, que es la nota, ¿y cuándo le hacen el examen? Hoy, mañana. No, profe, es Pero para el bueno, tercer corte. sí, bueno, entonces a final de mes usted dice, estaba mentalizándose, tengo que sacar mínimo esto, pero no piense más bien en el mínimo, piense en el 5, ¿cierto? Más fácil Ah, sacar claro, 5 profe. que más fácil sacar 5 que 2, o es el mismo esfuerzo. Sí, claro, Sacar sino que un, sin embargo hay que tener como la mínima presente. eso, porque sacar un 2 en un examen o sacar 5 es como lo mismo, ¿no? Para sacar un 2 usted tiene que esforzarse preocupándose. Si usted no estudia, usted se preocupa. Y entonces está pensando todo el tiempo en la materia. Entonces, en vez de preocuparse y gastar energía preocupándose, más bien estudia. Entonces, a la final, uno tiene dos opciones. O hace las cosas bien y ya, y hace el esfuerzo y no se preocupa por nada. Usted ya hizo las cosas bien. O no hace las cosas y entonces está todo el día pensando, en vez de ponerme a estudiar, ya casi llega el examen, estoy preocupada, ¿cuánto me hace falta? Y todo eso le hace perder a usted energía. Mejor que toda esa energía que gasta pensando, mejor que estudie, ¿sí o no? Pero bueno, si usted quiere saber lo mínimo, pues tiene que plantear esta ecuación. Bien, X, su nota, por el 40% le tiene que dar 0,7. Que 0,7 es lo que le falta para llegar a 3 y pasar raspado. Entonces vamos a despejar X. Entonces primero ese 40% lo convertimos en fracción. 40% lo mismo que 40 dividido 100. Y multiplicado por X. Y eso es igual a 0,7. Listo, entonces aquí puedo cancelar este 0 con este. Y eso se puede hacer porque es como si tuviésemos 4 por 10 arriba y abajo tuviésemos 10 por 10. Cancelo un 10, que es lo mismo que quitar un 0. Y bueno, todo lo que yo tengo aquí en realidad es ese 4 por X, o sea, X por 4 sobre 10 lo puedo escribir así. Ese X puede colocarse ahí. Y bueno, este 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Cuánto es 0,7 multiplicado por 10? Pues, porque el 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 0,7 por 10, la coma se corre una vez hacia el lado derecho. Entonces, quedaría 7. ¿Sí? Por lo tanto, como el 4 está multiplicando la X, pasa al otro lado a dividir y concluimos que X va a ser 7 dividido entre 4. ¿Y cuánto es 7 dividido 4? Esa es la nota que usted debe sacar mínimo. ¿Sí? Entonces 7 dividido 4. Entonces usted tiene que sacar, vamos a esta división. 2 por 4, 8. No, muy grande. Entonces 1. Sería 1.75, profe. Eso. Aquí coloco 0 al cociente, coma. 7 por 4, 28. 28, 30 menos 28, 2, como dice la compañera. Entonces, 4 por 5, 20, a 20, 0. Entonces usted tiene que sacar, Erika, sí, Erika tiene que sacar 1,75. Una nota bien baja y con esto gana ya la materia. Y usted está muy tranquila. Bien. ¿Se respondió la duda ya o no? Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, la idea es obviamente tenerla alta. Sí, gracias, profe, muchísimas gracias. Pero exacto, usted puede sacarse un 5 sobrado, igual que sus demás compañeros. ¿Qué materia es? Y Pero curioso, ¿no? Ustedes aquí tienen hidrocarburos, profe. hidrocarburos. Curioso, o sea que ustedes evalúan todo el 40% con un solo examen. ¿Es eso?
Sí, A mí me profe, gustaría, los trabajos creo que son el 10%, que sumados son el 20 parciales y trabajos, y el solo parcial es el 20%. Sí, ah, sí, ya, ahí ya, sale el 40, ajá, sí. Trabajos y quiz el 20% y el otro 20% el parcial. entiendo. A mí me gustaría que nosotros evaluáramos de una manera, o sea, en vez de hacer un taller, quisiéramos solamente un examen. Que un examen que valga el 35, el segundo corte otro examen del 35 y el último un examen del 30 y ya, sin talleres. Pero bueno, no se puede, ¿cierto? Muy, el taller siempre ayuda a muchas personas que no les va muy bien el examen. Porque hay que calificar, esa es la parte más dura de la labor. ¿Sí? Yo Claro, me siento a profesor, le Y toca calificar y difícil, extensa. porque claro, se tiene que ver numerito. En cambio, los otros más fácil porque coloca como selección múltiple y ya el parcial le quedó resuelto, la nota que fue. En cambio, este ah, es sí, todo manual. exacto. Ujú. Sí, O es sea, que lo que haga estilo yo, IFES. exacto, estilo edito es muy sencillo porque el sistema lo califica inmediato, ¿no? En cambio, yo tengo que ponerme a revisar que se equivocó en este signo, que entonces yo hago el solucionario, pues, y tengo que coger y mirar. Ah, no, aquí sí. Yo primero miro si llegó bien o no la respuesta. No, yo miro, aquí le tenía que dar este valor. Entonces, no colocó eso. Entonces ahí me pongo a mirar el procedimiento a ver si le puedo rescatar alguna cosa por ahí. Entonces, como es manual de ese proceso, pues claro, es agotador. Y además que si yo estuviera solo con ustedes, pues no sería problema. Yo ya hubiese calificado. Entonces, yo tengo más estudiantes en la universidad y la misma cosa, tengo que calificar eso mirando, comparando las respuestas, en fin, mejor dicho, ni los agobio. Bueno, entonces ya que está todo el grupo aquí, o la mayoría, entonces vamos a ver qué nos espera en este tercer corte, que es un corte con menos tema. Me parece a mí que es el corte sencillo del curso, el corte tranquilo. Sí, me parece a mí que el segundo corte, el que acabamos de pasar, pues, es el más difícil. ¿Listo? O sea que los que están desesperanzados no pierdan la esperanza que en este tercer corte todo el mundo se recupera. ¿Listo? Que es sencillo, es tranquilo. Listo, profe. Y bien. Álgebra siempre es complicado y esa fue la unidad 2, aparte de álgebra. Bien. Entonces, bueno, ya todo el mundo escribió presente en el chat. Bien, entonces Ay, no, veamos. profe, yo no. Ok, aquí tengo el contenido programático, el que socialicé con ustedes desde la primera clase. Y nos centramos aquí en la unidad 3. ¿Listo? A ver, esto cerremos aquí. Entonces, miren, aquí aparecen los temas por clase más o menos. Entonces, ¿qué vamos a empezar a estudiar? Geometría básica y algunos conceptos como el de ángulos, el de segmento, el de triángulos, clasificación de los triángulos y algunas propiedades importantes como son el teorema de Pitágoras o el teorema fundamental de... Profe, se le fue la voz. Profe. Listo. Entonces vamos a estudiar, gracias, estos conceptos básicos de ángulos, triángulos, rectángulos, y clasificación de los triángulos, funciones trigonométricas, también se estudiarán. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a enfocarnos mucho en estudiar esta figurita aquí, miren. Ustedes ya la conocen, la han visto. Esta figurita, que se le denomina triángulo rectángulo. Bien. Entonces aquí lo dibujamos. Como el triángulo ese del examen, ¿sí? Que decía cuál es el área de este triángulo si su base mide tal cosa y su altura mide tal otra. Entonces es un triángulo rectángulo porque hay un ángulo en su interior que mide 90 grados. Enseguida hablamos bien de todas estas, que es un ángulo. ¿Listo? Entonces este triángulo rectángulo pues tiene varias medidas, varios elementos. Por ejemplo, está este ángulo aquí que llamamos alfa. Si por acá hay un ángulo que no conozco, pero lo voy a llamar beta. Y letras griegas. Por aquí al segmento, a la longitud de este segmento se le llama generalmente cateto. Le vamos a llamar A esto por acá le llamamos B,
Listo. A esta longitud aquí se le llama C. Y esa es la letra que la representa la longitud. Y también se le llama esto hipotenusa, ¿no? El lado más largo del triángulo. Entonces nosotros vamos a estudiar esta figura, ¿sí? Que es interesante porque nos ayuda a definir además las funciones trigonométricas y también sirve para resolver algunos problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular la altura de un árbol, digamos que el árbol está aquí, de este lado. Entonces yo podría, si no me puedo subir al árbol porque es un árbol, es un árbol de eucalipto que es difícil de escalar, ¿no? Sí, porque es el tronco así largo y casi no hay ramas y que le ayuden a uno a subirse a ese árbol para medir su altura, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos usar algo de trigonometría y lo que vamos a ver en esta sección, en esta unidad, y decir, bueno, si por acá en esta esquina aparece el sol, de tal modo que el árbol proyecta acá en el piso una sombra de tal longitud, ¿no? Por acá se proyecta una sombra, la sombra del árbol. Entonces, si yo puedo, es más fácil medir la sombra que el árbol, ¿no? Y la sombra está en el piso y yo estoy acá caminando. Yo estoy por aquí. Puedo medir esa sombra. Cojo el metro y lo mido y ya. Entonces, si yo puedo medir la sombra del árbol, ¿sí? Si tengo ese dato, ¿será que puedo conocer la altura del árbol en sí? ¿O me hará falta algún otro dato? ¿Pero qué dato me hará falta? ¿Sí? Entonces veremos que con muy poca información, de hecho es posible hacer eso. Conociendo la sombra del árbol, conocer su altura exacta. Bien, entonces este tipo de problemas los vamos a abordar y vamos a estudiar las herramientas necesarias para eso. Bien, entonces, miren, conceptos básicos, triángulos rectángulos. Luego, ¿qué vienen? Estudiar las funciones trigonométricas. ¿Alguien sabe aquí cuáles son las funciones trigonométricas? Hablan del concepto de función. ¿Qué es una función? La función lo que hace es que le asigna un valor, o sea, la función tiene un dominio, y el dominio de la función es el conjunto de valores que pueden entrar en la función. Y por acá, si ya se acuerdan de estos diagramas, el rango. ¿Sí? Entonces, una función no es otra cosa que una asignación. ¿Sí? Voy a mostrarles un PDF por aquí de un curso que voy a dar, una clase que voy a dar ahorita, donde hay un dibujo que nos puede servir. A ver. Entonces, miren, las funciones lo que hacen es hacer una asignación entre puntos. ¿Sí? Entonces, el 1 lo envía en el 5, en este caso esa es una función, el 3 se envía en 7, el 8 en menos 10. Esa asignación entre dos conjuntos se denomina función, ¿no? Entonces yo quiero definir funciones, la función trigonométrica. Entonces su dominio, o sea, la función trigonométrica son las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, ¿sí? ¿La han escuchado? Entonces el dominio de esas funciones, pues en ellas ¿qué entra? La función seno. ¿Qué entra aquí dentro de la función seno? Entran ángulos, ¿cierto? Seno de 30 grados, ¿cuánto es? Seno de 45 grados, ¿cuánto? O coseno de 45, ¿cuánto es? ¿Y qué interpretación tiene eso? Entonces vamos a estudiar esas funciones trigonométricas también. Entonces, por ejemplo, la función seno tiene como dominio los ángulos 30, 45 y 90 grados. Y entonces yo le aplico la función seno a esos valores y me lo envía por acá en otro numerito. ¿Listo? Si ustedes colocan seno de 30 grados, tienen por ahí calculadora científica, eso les dará un valor. O seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0, entonces el número 0 lo envío en 0. Entonces yo quiero ver cómo se definen estas funciones trigonométricas y usarlas para resolver problemas como este que les dije del árbol, ¿sí? Vamos a requerir conocer estas funciones para poder resolver este tipo de problemitas. Entonces también vamos a ver esa definición de las funciones trigonométricas. ¿Qué más pensamos ver en este curso, en esta unidad? Bueno, este concepto de solución de triángulos. ¿Qué será eso de solucionar un triángulo, no? Como raro ese título, ¿sí o no? Solucionar el triángulo.
Pero no es tan complicado. Solucionar un triángulo, ¿de qué trata? Pues voy a borrar aquí. Dibujemos un triangulito de nuevo. Listo, así. ¿Ustedes saben cuándo es que, después de que se hizo esa modificación del calendario, para cuándo es que quedó la fecha de los exámenes? Yo lo leí por ahí, pero no me acuerdo ya. Para el 6 en adelante, profe. Del 6 Sí, el al 6. 9, algo así. Ah, el 6 al 9. O sea que, mejor dicho, en un mes estamos en vacaciones ya. ¿Cierto? Prácticamente, profe, sí. Sí, profe. Ah, no. Estudiamos entonces estos últimos días con cariño. Y ya casi vamos a ir a vacaciones. Y sin hacer mala cara ni nada. Listo, profe. ¿Listo? Eso. Que yo veo que todo el mundo va muy bien en este curso, por lo menos lo que he visto en el primer corte. Y los talleres, que los califiqué ayer. ¿Sí les llegó a usted la notificación? Los estudiantes que subieron los talleres, ¿no? Es un integrante del grupo el que los sube. Cuando yo califico, no le lo llega he- notificación. Yo Bueno, lo subí. ¿Esa entonces revise. notificación llegas a Minepa? Sí, por ejemplo, el suyo, Víctor Julio, el Sí, de señor. Dixon, ya los califiqué, ya hice la observación en Minero. Ok, ¿Sí? profe. Aquí, Cualquier cosita ya me mírenlo contestas. y los demás también. Correo Los integrantes de también. cada grupo, Sí, sino que se integrantes de presenta cada mucho grupo. inconvenientes con el internet. Entonces es imposible entrar a la plataforma. Pero más a la recita miles de detalles, profe. Muchísimas gracias. Ok, pero de todos modos, ya en Minerva, los estudiantes que subieron el taller, porque no todos tienen que subirlo, ¿no? Solo un integrante como se pide. Ok. Usted dirá que yo sí soy cansón, que por qué coloco tantas reglas, pero les voy a decir por qué yo pido que suba un integrante nomás. Porque entonces yo empiezo a pasar, y aplico el botoncito de seguir. Hay un botoncito en Minerva, entonces yo miro un taller, me aparece aquí, lo reviso, y después le doy seguir. Entonces, me ocurrió en el primer corte que yo calificaba todo un taller, ¿cierto? Y después volví y me aparecía el mismo. Y si yo no soy precavido, vuelvo y lo reviso y ni me doy cuenta si era el mismo o no. Entonces, y además de eso, vuelvo y me aparece el mismo taller, gasto internet cargando todo el documento. Entonces, por eso pido que solo un integrante suba el documento. Ya las notas están ahí, ¿sí? Entonces el integrante que lo subió le dice a sus compañeros, aunque hoy que termine de calificar el parcial, les envío ya todas las notas del corte 2, ¿sí? La del taller y la del parcial. ¿Cómo la envío? Igual que antes, ¿no? Un documento en Excel, en una columna coloco el número de identidad, la cédula de cada estudiante, y al lado coloco su respectiva nota de taller y parcial. Sí, hoy espero hacer eso ya. Tengo que avanzar porque tengo que seguir con otros grupos y tengo plazo solamente hasta el 20 de junio para subir las notas. Entonces me he propuesto terminar el lunes festivo, que sería el día que todos los cursos tengan su nota el lunes festivo, el día 14. Y para que si ocurre algún problema, tengan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para reclamar que ya el domingo o el sábado en la tarde ya empiezo a subirlas al sistema. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir eso de solucionar un triángulo? Ese nombre tan raro, ¿qué le va a solucionar uno a un triángulo, cierto? Como si los triángulos tuvieran problemas. Problemas tienen las personas, ¿cierto? Un triángulo, mírenlo aquí, tan inofensivo, está ahí puesto, inamovible. Él va a ser él siempre. ¿Qué problema puede tener un triángulo? Si uno es como pensar, ¿qué problema puede tener una piedra? Pues ninguno. La piedra, ¿qué problemas podrían afectar? Pero bueno, cuando se dice soluciona el triángulo, es simplemente que a nosotros nos van a mostrar la gráfica de un triángulo o nos van a plantear un problema aplicado donde, por ejemplo, no conozco el ángulo alfa que está aquí, o no conozco el ángulo beta que está acá, o conozco que la hipotenusa mide 5, pero no sé cuánto mide este cateto acá, que sería una incógnita, ¿sí? O no conozco cuánto mide el otro cateto de aquí. Pero, digamos, si yo sé que este ángulo de acá mide, por decir algo, 45, ¿cuánto va a medir el otro ángulo? Y si yo sé que esto mide 45, ¿será que puedo descubrir cuánto mide X y Y?
Entonces nos van a dar una información muy reducida sobre el triángulo y nosotros tenemos que descubrir cuánto miden los demás catetos y los demás ángulos, ¿sí? A eso uno se refiere cuando dice solucione el triángulo. Bien, encontrar el valor de las magnitudes desconocidas. Eso es resolver un triángulo. Y, por ejemplo, el caso que estaba hablando hace un momento del árbol y de su sombra y todo eso, eso entra en este título de resolver un triángulo. Si tengo una sola información, a partir de ahí deduzco lo demás. Bien. ¿Qué más pensamos hacer en esta unidad? Ya después de estos 3 primeros temas que son realmente sencillos, ¿sí? Empezamos a estudiar estos conceptos de perímetro, área, volumen y aplicaciones. Bien. Entonces, ¿qué es el perímetro? ¿Alguien sabe aquí qué es el perímetro de una región plana? ¿Qué es una región plana? Este triángulo es una región plana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él encierra un área en su interior. Es una figura cerrada. ¿Listo? Es como una figura cerrada, tiene un perímetro. ¿Cuál es el perímetro? El borde de la figura. Y lo que delimita lo que está dentro de la región y lo que está afuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería el perímetro? Por ejemplo, voy a dibujar otra figura aquí para variar. ¿Sería qué? La distancia. Bien. Muy bien, la distancia. Entonces, el perímetro es, imagínense que ustedes compran un terreno, ¿sí? Un predio rectangular, y para hacer ahí su casa y su huerta y vivir feliz, tranquilo, con un buen espacio. Entonces ustedes tienen que cercar este terreno. ¿Sí? Tienen que comprar alambre y cercarlo, comprar ese alambre de púa, ¿no? O malla, lo que usted quiera ponerle, para cercarlo, ¿cierto? Para que no se metan ahí al predio los intrusos, ¿cierto? O los dueños de lo ajeno, tal vez. Entonces tengo que comprar malla para cubrir todo el alrededor. Entonces el alrededor, esta frontera, pues, es lo que se denomina el perímetro de esta figura, de este objeto matemático, esta figura plana. Sí, eso es el perímetro. La suma de este lado, digamos que este lado mide X o mide Y, no sé quién es Y, puede ser 20, 30, 40. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí, profe. entonces Sí, esto puede medir aquí una longitud X que no sé, es por decir algo, ¿no? Para hablar en términos generales. Recuerden, uno usa las letras para no decir, esto mide 20, esto mide 30, sino que coloco la letra para decir que eso puede medir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el perímetro? ¿Quién me dice cuál sería el perímetro de acuerdo a la definición? Entonces, el perímetro sería sumar Y. Base por altura. Esa sería el área, ¿no? Pero el perímetro es la longitud del contorno. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa longitud? Tiene unidades de longitud. Vamos a pensar en metros. Y porque el área se mide en metros cuadrados, ¿ya? Y la longitud en metros. Entonces sería la longitud de este lado, que es Y, más esta longitud de acá arriba, que es X. Sería X. Eso, más esta longitud de aquí. ¿Cuánto mide esta de nuevo? Como es una figura rectangular, mide lo mismo que este lado de acá. Sería Mide X, profe. Y, perdón. Y, Más Y. Más Y. Y la parte de abajo pues vuelve y mide X, porque este lado es paralelo al lado de arriba y es una figura rectangular. Estas son propiedades. Esto también mide X. ¿Sabe que el perímetro de un rectángulo, por ejemplo, mide, si nosotros sabemos álgebra cuánto es Y más X más Y más X? Pues primero sumo las Y, ¿cierto? Que son iguales. Tienen la misma parte literal. Entonces eso me haría 2Y 2Y. más Dios. 2X. 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 Eso. Entonces, eso mide el perímetro, ¿sí? Entonces vamos a estudiar ese concepto, pero mire, ya es un concepto realmente sencillo, el de perímetro. Mejor dicho,
yo podría decirles a ustedes que en una clase nosotros podemos ver perímetro, área, volumen, y lo importante aquí yo creo que son las aplicaciones. El concepto en sí, ¿qué es el perímetro? Es muy sencillo. Y estudiar el perímetro de algunas figuras, por ejemplo, aquí una figura rectangular es sencillo. Más bien son las aplicaciones, ¿sí? Ejercicios donde uno tenga que ser perspicaz, y nos piden un perímetro particular, entonces saber qué sumo, de dónde sí, de dónde no. La aplicación es lo más importante. Tenemos más figuras, como una circunferencia, así, digamos que nuestro terreno es así. Entonces, ¿cuál es el perímetro de este tipo de figuras? ¿Cuál sería el perímetro aquí si yo quiero Todo colocar alrededor. un cerco? Todo alrededor, eso. Entonces, una forma de medir ese perímetro, pues, si yo conozco el radio de la esfera, hay una fórmula que me dice cuál es el perímetro, ¿sí? Pero si nosotros no conocemos el radio o no sabemos la fórmula, pues, ¿qué haría usted? Fácil, mire, uno llega y se para aquí, ¿cierto? Se ubica aquí en su predio, compra un lazo bien largo y empieza a extender ese lazo por aquí, por el borde. Y ese lazo lo extiendo, doy toda la vuelta. Bueno, tratando de que no ocurra estos fenómenos aquí, ¿no? Porque no se ajusta bien al borde y entonces estaría midiendo mal el perímetro, estaría aumentándole longitud. Y procuramos que se ajuste bien aquí y doy toda la vuelta hasta que llego acá. Y ajustándome bien. Y aquí, como yo tengo mal pulso aquí porque estoy escribiendo con el mouse aquí. Entonces, le doy toda la vuelta y hasta que llego a este punto, ¿sí? Y aquí, ya, extiendo ese lazo y lo extiendo y mido su longitud y eso me da el perímetro, ¿sí? De una forma casera. O lo otro es usar la fórmula que dice que el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi, donde pi es un número irracional, ¿se acuerdan? Pi es aproximadamente 3,1415 y 16, pero tiene infinita parte decimal que es no periódica, ¿no? Entonces, su perímetro es 2pi por r, por ejemplo. 2pi por el radio que tenga. ¿Listo? Y así tenemos otras figuras. Podemos pensar cuál es el perímetro de un triángulo, rectángulo, que estudiamos hace un momento. El triángulo rectángulo tiene ese que ustedes trabajaron en el examen. Un triángulo rectángulo así. ¿Cuál será su perímetro? Si nos dan una información como la siguiente, nos dicen cuánto mide su base, y esta longitud de acá mide B, digamos. Y si nos dicen cuánto mide su altura, solamente con esos dos datos, entonces, cómo hallaríamos el perímetro? ¿Cuál sería el perímetro? ¿Alguien sabe? Pues yo sé que va a tener AB, y tengo que sumar este lado, más el H, pero esta longitud que está acá, no la conocemos, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto mide esta longitud que no nos dieron el dato? Pero si no nos dieron el dato es porque seguramente con B y H se puede calcular esta longitud. ¿Alguien sabe cuánto mide? O ni idea. No, ni idea, profe. Bueno, ¿han escuchado un tal H teorema al de cuadrado Pitágoras? más B al cuadrado. Muy bien, eso tiene que ver con más o menos así, ¿cierto? Hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que dice que la hipotenusa, a esta longitud de aquí, llamemos la C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Enseguida revisamos este ejemplo con más detalles. Es igual a B al cuadrado más H cuadrado, pero en raíz cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, el perímetro sería B más H, este lado más este lado, más este lado de acá, que ya sabemos cuánto vale, vale raíz, y eso lo estudiamos más adelante de nuevo.
Hoy mismo, sí. De B cuadrado más H cuadrado. Sí, esta es la hipotenusa y se obtiene a partir de los catetos. Bien, esa sería entonces la fórmula para ese perímetro. ¿Listo? Entonces son cosas, digamos, sencillas que se pueden hacer y que vamos a estudiar en el curso. Bien. Ahora, ¿qué más dice aquí? Vamos a estudiar nosotros, juiciosamente. El concepto de área. Bien. Pero el área es algo que ya es bien conocido por ustedes, ¿sí? Es como cuánto mide la región que encierra la figura, ¿no? Si es una figura así, ¿cuánto mide el área interna? O sea, ¿cuánto encierra aquí? Entonces, eso es el área. Entonces, ya sabemos que un rectángulo tiene como área base por altura, ¿sí? Base por altura, y donde esto es la base y esta es la altura. Tenemos también, ya conocemos, o sépanlo, el área de una circunferencia. ¿Y cuál sería el área de una circunferencia? Su área es... 2 no, ese es el perímetro. Es pi por el radio al cuadrado. Pi por r cuadrado. ¿Sí? Tenemos el del triángulo, que ese sí ya lo sabemos porque es que lo estudiamos para hacer el examen, ¿no? Había que calcular un área por ahí, usando álgebra, que es base por altura sobre 2. Y también podemos preguntarnos por otras figuras, no estas básicas, sino otras bases. Sí. Pero si nosotros conocemos cuánto es el área de estas figuras sencillas, a partir de ellas podemos construir regiones que tengan un área un poco más complicada. A ver, me refiero a lo siguiente. Supongan, a ver, que nos piden calcular el área de un anillo. ¿Qué es un anillo? Ya les voy a decir que es un anillo. Miren, un anillo se forma así. Supongan que usted tiene una circunferencia. Ah, no, está. Coloquémosla con relleno. Tiene esta circunferencia. Y le quitamos la parte de la mitad. Como le quitamos este pedazo acá. Como una dona. ¿Sí? Eso le llamamos anillo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área de la región azul? ¿Sí? El área. ¿Alguien sabe? Bueno, voy a dar más información. Faltan datos, ¿no? Que no he dado ningún número. Supongamos que, bueno, las dos tienen el mismo centro. Sí, la circunferencia blanca tiene el mismo centro que el azul. Y este radio mide, digamos, 4. O coloquémosle aquí un 3. Y el radio mayor mide, coloquémoslo de 5. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si conocemos esa información nomás, y esto hasta aquí, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Cuánto mide el área azul? Si entonces miren que conocer las fórmulas de algunas áreas, se dirán, ah, sí, fácil, pero cuando nos dan una figura así, ¿cómo hallaría el área? ¿Quién me dice? Aunque este es sencillo también, pero yo puedo generar áreas cada vez más complicadas, ¿cierto? Que tenga que usar varias formulitas. Por ejemplo, esta área mide el área de la circunferencia grande, y que tiene radio 5 menos el área de la pequeña, la que se le quitó, la blanca. O sea que mides 5 al cuadrado por pi, que es el área de la circunferencia grandota, azul, la que dice el inicio menos la de la pequeña, que es pi por 3 al lado. O sea, a la grande le quité esto. Y eso me da 5 al cuadrado es 25, 25 pi menos 9 me da, menos 9 pi me da 16 pi, por ejemplo. Eso mide esa área azul. Y así podemos generar otras figuras que para calcular su área hay que saber formulitas más sencillas. Bien. Entonces, 5 minutos, en 10 minutos continuamos hablando sobre este tema y, bueno, iniciando el contenido, hablando sobre ángulos, triángulos, rectángulos. Bien, hagamos una pequeña